Bienvenidos a seguir estudiando la palabra de Dios en esta oportunidad. Que Dios pueda derramar su bendición espiritual, ese alimento que necesitamos para alimentar, fortalecer nuestra vida espiritual en este tiempo. Así como el pueblo de Israel necesitaba todos los días recibir el maná, nosotros necesitamos recibir esas buenas nuevas, ese evangelio, pero necesitamos recibir por fe. Por eso estamos estudiando El justo vivirá por la fe. Estamos ya en el estudio número 31 de esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos ya más de 3 meses estudiando acerca del plan de salvación. Tenemos que llegar a comprender claramente cada punto, cada asunto, todo lo que contiene el plan de salvación que Dios ha revelado para este tiempo actual. Vamos a continuar estudiando. Ahora estamos estudiando ya. En el estudio anterior hemos comenzado a estudiar acerca de la injusticia, del pecado. Así como hemos venido estudiando acerca de la justicia, de la santidad, de la rectitud, de todo lo bueno, ahora necesitamos también comprender acerca del pecado, porque necesitamos ser salvados del pecado. Porque en el libro de Salmos, capítulo 130, 7 y 8, o en todo caso también en San Mateo 1, 21, ahí está el cumplimiento. En el Salmos 130, 7 y 8 dice: espere Israel a Jehová, dice, porque en Jehová hay misericordia y abundante salvación en él. Él salvará a Israel de todos sus pecados. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de redención. Redención o salvación es lo mismo. Pero, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué salvación? La primera salvación que necesitamos como el Israel, también de Dios, porque Jesús dijo, todo el que cree, dice, es hijo de Abraham también. Espiritualmente es injertado, dice, en el pueblo de Israel. Y ahora aquí el salmista nos dice, Jehová, dice, Dios, dice, salvará a Israel de todos sus pecados. Necesitamos ser salvados al 100% de todos los pecados y de todo pecado. Y en San Mateo 1:21 allí se cumplió esto. Esta promesa se ha cumplido. Cuando el ángel le anunció a María, le dijo, nacerá de ti, dice, un santo varón. Le llamará su nombre Emmanuel, Dios con vosotros. Porque dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que ya Cristo vino a este mundo, ya cumplió con esta promesa y nosotros necesitamos recibir esa salvación completa del pecado, de todos nuestros pecados. Entonces necesitamos estudiar por eso qué es el pecado. En el estudio anterior hemos aprendido algo ya, que por un lado, para los seres pecadores, para los seres que viven en este mundo, el pecado es transgresión de la ley. Porque Dios dio, dice, la ley de los 10 mandamientos adaptada para seres pecadores, para que pudieran conocer su pecado, para que esa ley les muestre su pecado. Por eso, esa ley de los 10 mandamientos muestra el pecado como una desobediencia, como un desacato, como algo que no ha cumplido una norma, una ley. Así como en el mundo también en que vivimos,
hay leyes también. El mundo está lleno de leyes. Y cuando algún ser humano desacata, no cumple esa ley, entonces también eso es desobediencia a la autoridad, o sea, es pecado también. Pero es pecado contra el gobernante, contra la autoridad. Pero si nosotros también humanamente cometemos un acto, si robamos, si mentimos o matamos, o cualquier pecado, no observamos el sábado, tenemos otros ídolos como hemos visto, entonces también cometemos ese pecado, ese acto. Pero eso es para el hombre, para que el hombre pueda entender. Pero para Dios el pecado es mucho más que eso, es mucho más profundo. Hemos leído ayer ya Jesús que le dijo a los judíos, al pueblo de Israel. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque el diablo, dice, desde el principio ha sido homicida. O sea, el diablo ha sido homicida desde el principio. Pero la pregunta es, ¿el diablo mató en el cielo? No mató a nadie. En el cielo lo único que el diablo hizo es, ese ángel perfecto, lo único que hizo es entrar en desacuerdo con Dios. Perder la fe en Dios. Ya no confiaba en Dios. Y entró en desacuerdo y se separó y dijo: yo seré igual que Dios, aún quizás mejor que Dios. Así el pecado comenzó, hemos leído. Ese es el pecado que comenzó. Ese pecado al principio para Dios era rebelión y asesinato. ¿Y cómo se cumplió eso? Tuvo que pasar 4.000 años más o menos. Pasó 4.000 años desde aquel entonces, quizás más, y realmente Satanás mató a Dios en la cruz del Calvario, lo asesinó a Dios. Por eso Jesús dijo, para Dios el pecado es pues una cosa tremenda, una cosa horrible, una cosa sin nombre, una cosa que no se puede concebir en la mente. Que uno cuando comete pecado sea realmente un asesino, uno que se rebela contra la autoridad suprema de Dios. Es como hemos visto en los países, ha habido rebeliones. Se levanta un líder en algún país y tiene adeptos y ahora pues hace sus planes y ingresa al palacio del gobernante, del presidente, y lo derroca y se sienta en el palacio. A eso se llama rebelión. Y a veces tiene que asesinar al presidente. En los tiempos antiguos, en el tiempo de los reyes, el que iba a reinar asesinaba al rey. Entonces el pecado es eso para Dios. Es rebelión, desacuerdo y asesinato. Y eso siempre se ha cumplido. Ayer hemos visto también de que Caín primero entró en desacuerdo con Dios. Hemos dicho Caín obedeció a medias nada más a Dios. Porque construyó el altar, estaba de acuerdo, obedeció. Trajo la ofrenda, obedeció correcto. Pero lo que falló es que no trajo al cordero. Desacuerdo con Dios. ¿A quién obedeció? Obedeció a sí mismo, a su yo. Él mismo se obedeció porque él dijo, mejor yo llevaré una ofrenda mejor que el cordero. Confianza propia, ya no confió en Dios. Y de ahí pasó, Dios utilizó a su hermano, al justo Abel, y le aconsejó de que debería traer al cordero. Dios podría perdonarle
y le aconsejó como hermano espiritual, como hermano carnal, pero también entró en desacuerdo. Nació el desacuerdo, el odio, el rencor, la cólera, ira contra su hermano. Eso es rebelión también. Y eso es asesinato. Porque no pasó mucho tiempo, realmente mató a su hermano Abel, Caín. Ese es el pecado para Dios. El pecado para los hombres es solo cumplir una norma, un mandato, incumplir. Y eso se soluciona pues entrando a la cárcel o en la iglesia, pide perdón y bueno, ya está perdonado. Pero todo el pecado no está perdonado. Esa es una parte nomás. Por eso necesitamos estudiar este asunto del pecado. Entonces el concepto del pecado es de importancia capital, entender el pecado. Porque Dios quiere salvar, dice, a su pueblo de todos sus pecados. Esa es la promesa de Dios, porque nosotros somos enemigos de Dios. Romanos capítulo 8, el verso 7, nos dice que nosotros somos enemigos de Dios. Podemos, para no olvidarnos, podemos leer en este libro de Romanos capítulo 8, el verso 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que el hombre es enemigo de Dios. Por eso, el significado de pecado, por ejemplo, en Levíticos 16:16, dice, es inmundicia. Dice, es rebelión el pecado. En el verso 21 dice, vuestras iniquidades son rebelión contra Dios. En Salmos 51, 1 al 4, dice, vuestra maldad es rebelión contra Dios, vuestro pecado es rebelión contra Dios. Y así podemos leer muchos textos, en Ezequiel 18, 21, 22, 24, 26. La Biblia es muy claro al respecto. En Isaías 58, 1, por eso Dios dio la orden de que el que conoce estas cosas debe clamar a voz en cuello. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Predicar el Evangelio correctamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, es enseñar de que el pecado es rebelión y el pecado es transgresión de la ley también. Las dos cosas. Las dos cosas van unidas, juntas. Es igual que hablar como de fe y obras. Fe verdadera no puede existir sin obras. Y las obras de Dios no pueden existir sin fe. Donde hay fe, dice, aparecen las obras. Y donde Dios obra solo en aquel que tiene fe, nada más. Así es el pecado y la rebelión. Por eso, a la luz del santuario es igual. El pueblo de Israel tenía un conocimiento quizás más claro que nosotros, pero ellos dicen que escucharon, vieron todo eso sin fe y no les aprovechó. En el santuario encontramos la explicación del pecado. Cuando cada israelita, cuando cometía un acto, cuando robaba o cuando mentía o cuando el sábado no santificaba, entonces, ¿qué pasaba? Tenían que llevar un cordero al santuario y junto al altar, allí al sacerdote tenían que entregarlo. Y el sacerdote representaba a Cristo. Y ahora el sacerdote le daba un puñal
un cuchillo al transgresor. Y el transgresor, el pecador, tenía que clavar el puñal en el cuello del cordero, tenía que cortar el cuello del cordero y la sangre se derramaba. Entonces, ¿qué explicaba eso? De que el pecado es rebelión, asesinato, muerte, homicidio. Por eso es que el que entiende eso dice, decidirá, preferirá a no pecar más. Pero para no pecar, la única salvación está en el santuario. Cristo es el único que vino, dice, a salvar de todos los pecados. Necesitamos por eso estudiar este plan de salvación. Así que ahora vamos a comenzar primero para entender cómo el pecado entró en este mundo. Vamos a ver qué pasó con Adán y Eva. El Espíritu de Profecía nos va a ayudar a entender este asunto. ¿Por qué de importancia capital? Porque nosotros vamos a seguir viviendo, asesinando todos los días en este mundo. Vamos a seguir viviendo rebeldes. Claro, nos cuidaremos de robar, de matar, de hacer cualquier otra cosa. De los actos sí podemos cuidarnos. Pero de ser rebelde y de ser homicida no podemos librarnos. Necesitamos renunciar a esa vida, entregar nuestra vida a Cristo completamente, empezar una nueva vida. Entonces leamos ahora en Historia de la Redención, página 30. Cómo el pecado empezó en este mundo. Satanás, dice, decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que no fuera posible por la fuerza. Solo había una prohibición que Dios había considerado propio imponerles hasta ese momento a Adán y Eva. Si transgredían la voluntad de Dios, ciertamente morirían. Así que para los que no nos han acompañado desde el principio, ya hemos estudiado este asunto. En el Edén, cuando fue creado Adán y Eva, no existían los 10 mandamientos. Solo Adán y Eva fueron creados con la ley original, la ley del amor en el corazón escrito. Y la ley del amor no tiene prohibiciones todavía. Pero dice, por amor Dios le había dado a Adán y Eva una prohibición, que era derivado de esa ley del amor, ¿no? Por amor les había puesto una prohibición. ¿Cuál era esa prohibición? Que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si comían, debían morir. Y Satanás dice que ahora se aprovechó de eso. Y dice, ¿no era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal? Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Así que Adán y Eva no conocían el mal y no quería Dios que conozcan el mal. Dios quería que siempre vivan santos, justos, buenos, limpios, todo lo bueno, todo lo agradable, nada más. No quería que ellos en su vida tengan el mal, el pecado, ni la rebelión, ni la injusticia, nada de eso. Por eso les dijo, no coman de ese árbol. Ahí estaba la prueba, la señal. Era solamente un medio nada más para enseñarles esa lección, para mantenerlos sin pecado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la serpiente? Dice, nuestros primeros padres decidieron creer las palabras de una serpiente, según pensaban que no les había dado prueba alguna de su amor. No había hecho nada por su felicidad y su beneficio, mientras Dios les había dado todo lo que era bueno para comer y agradable a la vista. Ahí está el pecado para Dios. ¿Qué pasó? El pecado de Adán y Eva
todavía no era ni el comer el fruto del árbol, sino el pecado comenzó ¿cómo? El pecado comenzó en creer las palabras de la serpiente, en escuchar y creer. En creer y escuchar a otra voz, que no era Dios. Ellos estaban creados solo para escuchar y creer en Dios, porque no debían tener otro Dios para creer en otro Dios. Pero ahora, como vieron a una serpiente hermosa, que volaban de árbol en árbol, tenía alas doradas, el animal más hermoso de la creación, ¿no? Y cuando este animal habló, ellos dicen que desviaron su fe de Dios y creyeron en las palabras de la serpiente. Pero la serpiente pues no les había dado ninguna prueba de amor. No les había dado nada, no les había regalado nada, no había hecho nada por ellos. Pero Dios había creado al hombre y les había puesto un huerto del Edén. Les había dado árboles frutales, animales para vivir feliz con ellos, una naturaleza feliz. Pero en estos momentos dice, no creyeron en las palabras de ese Dios que les había dado la felicidad y el beneficio. Escucharon a otra voz, creer a otra voz. Ese es el pecado para Dios. Eso es rebelión, desacuerdo, enemistad con Dios. Sigue diciendo, doquiera descansaba la mirada había abundancia de belleza. Sin embargo, Eva fue engañada por la serpiente y llegó a pensar que se les había ocultado algo que podía hacerlos tan sabios como Dios mismo. En vez de creer en Dios y confiar en Él, rechazó mezquinamente su bondad y aceptó las palabras de Satanás. Así que el pecado así comienza, esa es la raíz del pecado. El acto que se comete es el fruto ya. El ser humano pecador solo piensa que el fruto nomás, el acto es pecado. Claro que es pecado, pero el pecado es mucho más que eso. Desacuerdo, ya no creer en el amigo, en Dios, y rebelarse contra Dios. Y rebelión contra Dios es cometer asesinato. En el libro Educación, página 25, dice, la desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Y eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras e errores en el mundo. El mundo se ha llenado, pues, de toda clase de males. El mundo se está destruyendo. El mundo está en un caos. El mundo está en una rebelión. ¿Por qué? Porque solo comenzó con una desobediencia, escuchar a otra voz, creer en otra voz. Ese es el pecado. No creer en la palabra de Dios. Ahí está el problema. Creer en otras voces. Ahora veamos qué pasó después. Historia de la Redención, página 40. Solamente vamos a leer los pequeños párrafos que nos pueden enseñar algo que todavía no sabemos, porque el resto de la historia conocemos. Satanás se regocijó, dice, por su éxito ahora. Había tentado a la mujer para que desconfiara de Dios. O sea, pecado es falta de fe. Si no tenemos esa fe plena en Dios, ¿no? El que tiene fe se reconcilia con Dios, se entrega a Dios. Reconciliación y fe son inseparables. Entonces, si no tenemos fe verdadera, somos pecadores y asesinos nada más, porque estamos enemistados con Dios. Dice, Satanás había tentado a la mujer para que desconfiara de Dios, dudara de su sabiduría
y tratara de entrometerse en sus omniscientes planes. O sea, conocer los planes de Dios, ponerse en lugar de Dios, en otras palabras. Y por su intermedio había causado también la caída de Adán, quien como consecuencia de su amor por Eva, desobedeció el mandamiento de Dios y cayó justamente con ella también. Y vamos a ver que Adán también cae por falta de fe. En Conflicto de Valor, página 15. Ayer hemos leído ese libro, ¿no? Ahora vamos a leer también acerca de Adán. Satanás tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarlos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Así que, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay dos clases de conocimiento que nosotros necesitamos comprender y diferenciar y distinguir. Dice, hay cosas que Dios no ha revelado y nosotros no podemos entrar a hacer especulaciones. No está revelado, no está escrito. Pero el plan de salvación, dice, está revelado todo el plan de salvación. Eso es lo que necesitamos investigar. Por eso estamos estudiando. En el plan de salvación está el pecado, porque el objetivo del plan de salvación es salvarnos completamente del pecado, de cometer actos y de tener el pecado, la raíz, en el corazón. Tener los pensamientos de pecado, intenciones de pecado, imaginaciones del pecado, deseos de pecado, gustos del pecado. De eso, ¿cómo podemos ser salvos? Tenemos que estudiar y estamos estudiando. Pero dejemos a un lado lo que Dios no ha revelado. Por ejemplo, una de las cosas que Dios no ha revelado, dice, es sobre la personalidad del Espíritu Santo, por ejemplo. Dios no ha revelado si el Espíritu Santo es una persona o no es una persona. Nicodemo le preguntó, a Nicodemo Jesús le dijo, el Espíritu Santo, su obra es como un viento, le dijo. Sus hechos, sus obras se ven, pero nadie ha visto, nadie conoce cómo es el Espíritu Santo, si es una persona como Dios, como Cristo, o no lo es, no está revelado. No podemos entrometernos ahí. Pero nosotros creemos que el Espíritu Santo obra como una persona, sus hechos se muestran. Bueno, en otra oportunidad podemos estudiar de eso, qué es lo que dice la Biblia, el Espíritu Profecía, que no falla para nosotros pecadores. Y el Espíritu Santo, si pedimos, nos puede hacer comprender, porque el Espíritu Santo está dado para eso. Pero para eso nosotros necesitamos nacer del Espíritu, humillarnos como hemos estudiado. En este libro, Ser semejantes a Jesús, página 56, dice, no es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye pecado para Dios, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo, porque demuestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado. El corazón está dividido en su servicio, niega realmente a Dios y se rebela contra las leyes de su gobierno. Así que pecado para Dios es desacuerdo con Dios en lo más mínimo. Rebelarse contra
las leyes de su gobierno del amor. Para Dios, dice, el acto en sí no es tan grave. Lo más grave es desacuerdo con Dios. Ya no creer en lo que Dios dice, sino creer en lo que nosotros queremos o en lo que el hombre nos dice, nos ha enseñado mal quizás. Vamos a leer ahora en Alza tus ojos, página 47. El hombre cortó su conexión con Dios y su alma quedó paralizada y débil por el veneno mortal del pecado. Cuando habla de Adán y Eva, cuando Adán y Eva Eva escuchó a la serpiente y ha creído en la serpiente y ya no ha creído en Dios. Y ahora igual, Adán también, vamos a ver, Adán también escucha a la mujer y cree en la mujer, ya no cree en Dios. En ese momento, dice, se cortó su conexión con Dios. Ya no hubo conexión, desacuerdo con Dios, enemistad con Dios. Y el hombre, el alma, quedó paralizada, dice, y débil por el veneno mortal del pecado. Ya está envenenado, ya tiene la enfermedad de la lepra, dice la Biblia, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice, ya tiene el cáncer del pecado. Y la lepra antiguamente no tenía solución. Tenía que destruirse la casa del leproso. Necesitamos estudiar eso también. Así que eso pasó con Adán y Eva. Se cortó la conexión con Dios y quedaron paralizados y con el veneno del pecado. ¿Y qué pasó? Dice, tan ingeniosos son los planes que Satanás coloca para engañar y pervertir, que las mismas bendiciones que recibimos en la vida espiritual pueden transformarse en lazos o en maldición. Así que pecado para Dios es, aún la bendición, nosotros lo podemos convertir en maldición, y eso es pecado. Mediante el mismo razonamiento falso por el cual engañó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás trata de cambiar las bendiciones de Dios que nos envía para nuestro bien en trampas y en una maldición. Procura inducir a los hombres a usar los dones de Dios como armas en contra de Dios. Así que nos podemos volver contra Dios y volvernos rebeldes y asesinos, si es que utilizamos mal la bendición de Dios. Pero ¿quién nos puede hacer utilizar mal la bendición de Dios? Solo Satanás. Así como a Eva le dijo, ¿no? No vas a morir. Bien, ahora veamos de Adán. Historia de Redención 37. Adán comprendió perfectamente que su compañera había transgredido la única prohibición. Adán se dio cuenta que se les había hecho como prueba de su fidelidad y de su amor. Le faltaba fe, dice, en su misericordioso y benevolente Creador. O sea, a Adán le faltaba fe en su misericordioso y benevolente Creador. Cuando Eva le ofreció aquel fruto prohibido, no se le ocurrió que Dios, que lo había creado del polvo de la tierra, para hacer de él un ser viviente y hermoso, y había creado a Eva para que fuera su compañera, ¿la podía reemplazar? Ahí ya faltó la fe de Adán, dice. Si Adán, dice, hubiera creído en un Dios poderoso, creador, benevolente, misericordioso, ¿no?, que soluciona cualquier problema, entonces, dice, no hubiera aceptado, dice, aquel fruto prohibido. Porque ya Adán sabía que Eva iba a morir. Él creía en eso todavía. Pero le faltó la fe
que Dios podía reemplazarle. Así como le había dado una compañera, podía darle otra compañera. Le faltó la fe. Entonces pecado es incredulidad, pecado es dudar, pecado es vacilar, pecado es confiarse en uno mismo, pecado es confiar en los hombres, pecado es confiar en otras cosas. Allí empieza la rebelión. Ahora, ¿qué pasó con Eva? El mismo libro Historia de la Redención 38. Eva dice: si hubiese buscado a su esposo y ambos hubieran transitado a su hacedor, las palabras de la serpiente habrían sido librados al instante de esa artera tentación. El mal también ya había comenzado antes de que Eva entre en contacto con la serpiente. Si Eva hubiera buscado a su esposo y ambos se hubieran consultado, dice que no hubieran caído en la trampa. Dios los hubiera librado de esa tentación. Pero Eva dice no buscó a su esposo, porque Dios le había dicho no se separen. Por eso a Adán le dio una compañera y a Eva le dio a Adán. El hombre fue creado así en unión, en unión entre Adán y Eva, esposo y Eva, unión. El que está unido entre sí está unido con Dios también. Pero ellos desobedecieron eso, no creyeron de que era necesario consultar. Eso también necesitamos estudiar acerca de la unidad. Dios siempre quiere que sus hijos anden en unidad, entre dos. Eso es otra ley del cielo. Esa es la ley del amor. En la ley del amor está allí. Por eso la Biblia dice, mejor es dos que uno. Por eso ya el ser humano, cuando ya tiene edad suficiente, debe buscar su compañera o compañero. Aún para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio deben ir el esposo y la esposa. Pero si por A o B ya uno no tiene esposo o no tiene esposa, debe pedir a Dios un compañero para ir a predicar. O si la esposa queda en la casa, el esposo tiene que ir con un compañero. Así como Lutero tenía su compañero. Y así los apóstoles, Dios los mandó, como los apóstoles pues vinieron a seguir a Jesús no con sus esposas. Sus esposas dice que no quisieron y lo dejaron. Y Jesús los mandó de dos en dos. Hoy en día también, el que va a predicar el Evangelio no puede ir solo. No puede decir yo voy a ir con Cristo, con el Espíritu Santo. Así no funcionan las cosas. ¿Quién dice hoy en día anuló el consejo de Dios de mandar, dice, predicadores solo? Es un plan, dice, del enemigo, porque sabe que cuando están separados los va a hacer caer. La Biblia dice, ay del solo, si cayere, ¿quién lo levantará? También dice, una soga de 2, 3 dobleces nadie lo rompe. Así que cuán importante es entender esto. Pero necesitamos, el pecado está allí, por eso necesitamos un poco detenernos aquí, hermanos y hermanas. Necesitamos tener un poquito de paciencia, porque esto es de vida o de muerte. Un poquito hablaremos del esposo y la esposa, del compañero y la compañera. Alguien preguntará, entonces, ¿por qué mi matrimonio no funciona?
Alguien dirá, ¿por qué mi esposa no quiere ir a predicar conmigo y se queda en la casa? O hay esposas también, hay mujeres. Hoy día mismo yo vi aquí en el Perú, pasaron por Face, una señora, una hermana debe ser en Lima, en la Plaza San Martín, aún en este tiempo de prohibición de cuarentena, ella comenzó a predicar en alta voz y con parlante. Había llevado su equipo de amplificación y a viva voz comenzó a predicar en la Plaza San Martín. Entonces me pregunto, ¿y dónde está su esposo? ¿No tendrá esposo? Bueno, no sabemos. No nos toca meternos ahí. Pero la Biblia dice que si uno se ha casado, tienen que ir ambos, son inseparables. Para eso Dios ha dispuesto el matrimonio. Pero la pregunta era, ¿por qué entonces la esposa no va? ¿O el esposo por qué no va con la esposa? Y si en mutuo acuerdo, ¿no? Si uno de los dos queda, entonces la esposa tiene que ir con otra hermana y el esposo tiene que ir con otro hermano. También esa salvedad da la palabra de Dios. Pero la pregunta era, ¿por qué no hay ese acuerdo entre el esposo y la esposa? Es que se ha hecho pues yugo desigual. El consejo de Dios dice que no debe hacerse yugo desigual. ¿Qué comunión hay, dice, entre la luz y las tinieblas? El esposo y la esposa deberían, en Cristo, en la vida cristiana, debían unirse en matrimonio entre creyentes verdaderos. Eso quiere decir entre convertidos. Y hemos estudiado también, no dice la palabra de Dios de que deben casarse, unirse en matrimonio entre bautizados. No es así. Reflexionen, hermanos y hermanas. Estudien de nuevo su Biblia, los libros del Espíritu, profecía. Pidan al Señor sabiduría. Yo no he encontrado hasta aquí, todavía estoy buscando algún consejo de la palabra de Dios que diga que deben casarse entre bautizados. Pero yo no me opongo, no es malo que se casen entre bautizados, pueden casarse. Pero no va a funcionar, porque hemos estudiado que dice, hay muchos en la iglesia que se han bautizado sin ser convertidos, sin haber nacido del Espíritu, sin que el yo, el egoísmo, la raíz del pecado haya muerto. Se han bautizado en la iglesia, dice. No están convertidos, no tienen el amor de Dios en el corazón. Y solo en el matrimonio se han prometido con el amor humano. El amor humano es amor eros, amor filial nada más. Es un amor humano, amor egoísta, por algún interés. Ese amor se va a acabar. Algunos dicen que termina luna de miel, se terminó ese amor. Otros dicen de que duró meses o algunos años y se termina el amor. O cuando llega pues una desgracia, cuando llega la pobreza o cuando alguna crisis, se terminó el amor. Entonces, el problema es que el matrimonio no ha sido conforme al propósito de Dios. Por eso no funciona el matrimonio. También hay que reconocer y pedir a Dios arrepentimiento verdadero, y Dios también puede solucionar eso. Cristo ha muerto para solucionar también. Mientras hay tiempo de gracia, hay solución. Por eso necesitamos orientar correctamente a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas que todavía no se han casado, para que la unión sea correcta, para que el enemigo no pueda entrar al hogar,
Porque si si nos hemos casado sin el amor de Dios, con nuestro amor nomás, sin ser convertido, sin haber nacido a vida nueva, sin ser justificado, sin tener el manto de la justicia de Cristo, entonces nuestro amor se va a acabar y vamos a entrar en pleito, en desacuerdo. No nos vamos a entender. El esposo va a querer dominar, la esposa va a querer dominar. Y va a haber ira, explosión. Entonces, es porque nos hemos casado sin estar convertidos. Pero ahora el llamado de Dios es que, si así estamos, necesitamos convertirnos de nuevo. Necesitamos estudiar este tema del plan de salvación, cómo ser liberado completamente del pecado para que el esposo pueda reconvertirse, la esposa va a la reconversión y si ha sido bautizado necesita rebautismo y ahora sí va a funcionar esa unión, ese matrimonio. Ahora sí el enemigo no va a entrar, el hogar va a ser hogar, dulce hogar. Un pedazo de cielo en la tierra va a ser el hogar. Ese es el propósito del plan de salvación. Cristo murió para eso, dice, para dar felicidad, paz. Aunque en el mundo esté en revolución, pero los creyentes estarán en paz. Así entonces podrá predicarse el Evangelio y podrá darse el fuerte pregón. Esa es la salvación que Cristo ya vino y cumplió, ya está preparado, está listo. Necesitamos solamente estirar la mano de la fe, recibirlo de todo corazón y quedarnos y despojarnos. No hay que olvidarse de despojarse. Despojarse es dejar toda la vida atrás, lo que hemos vivido hasta aquí, de nada no nos sirve. Entonces, ahora sí, sigamos un poquito más adelante. Cuando Adán y Eva entonces cayeron en pecado, ¿qué pasó? Camino a Cristo, página 17, nos dice: el hombre estaba originalmente dotado de facultades nobles. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Adán y Eva eran pues puros, santos, obedientes, con la ley de amor en el corazón. Ya hemos dicho que ellos no conocían, para ellos Dios no había puesto todavía la ley de los 10 mandamientos, porque no eran pecadores. Ahora dice, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Eso es lo que pasó al comienzo. Así el pecado comenzó en este mundo. Primero en el cielo hemos visto, ahora en este mundo. ¿Qué pasó en este mundo entonces? Cuando Adán y Eva desconfiaron de Dios, creyeron en otra voz. Hemos leído el escrito que dice, se desconectaron de Dios. Y ahora dice, el amor que tenían en el corazón, la ley del amor, fue reemplazado con la ley del egoísmo. El egoísmo reemplazó al amor, dice. Ahora el hombre es pecador ya. Pecador porque tiene la raíz, la planta del egoísmo. Ya no tiene amor. Por eso es que cuando se casan con ese amor egoísta, el hogar no va a funcionar, el matrimonio no va a funcionar. La amistad entre hermanos no va a funcionar. Necesitamos pedir a Dios que este asunto se pueda aclarar en nuestra mente. Terminemos de leer página 17 de Camino a Cristo. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo de Satanás. Así que el ser humano es cautivo de Satanás. Y hemos leído también que dice que ya entró el veneno del pecado, quedó enfermo el hombre, el ser humano. Enfermo, desconectado, separado de Dios y en el corazón
con el amor egoísta y ahora es cautivo de Satanás, esclavo de Satanás. Y por eso al ser humano le es fácil hacer el mal. Pero nosotros pensamos que el mal es solamente mentir, robar o matar. No. Es fácil al hombre complacer sus gustos. A mí me gusta, dice. Aún hoy en día, cuando se casan, dice, alguien le pregunta al joven, ¿por qué te quieres casar con esta señorita? El joven, ¿qué dice? Es que me ha gustado, me gusta la señorita, dice. Me gusta su forma de ser, me gusta su forma de hablar, me gusta todo. Así como Sansón, ¿qué dijo cuando sus padres le preguntaron? Sansón dijo, aquella mujer me ha gustado, me ha agradado, dice. Entonces el ser humano, ahí está el pecado. Ese gusto es el pecado, la raíz del pecado, una de las raíces del pecado. El deseo, esa es la raíz del pecado. La inclinación es raíz del pecado. La imaginación mala, el mal pensamiento, raíz del pecado. Necesitamos ser salvados de eso. Cristo vino para salvarnos de eso y cada día Cristo está esperando, dice, a la puerta de nuestro corazón. Así como Cristo estaba esperando en el santuario al lado del pueblo de Israel que estaba en sus casas, en sus carpas. Y ningún israelita nunca invitó a Cristo que estaba en el santuario, en esa carpa. Así hoy en día nosotros, dice, no invitamos a nuestra casa. La casa somos nosotros, dice el libro de Hebreos. Entonces leamos ahora en este libro, Alza tus ojos, página 173. Pero la espiritualidad no puede crecer mientras el corazón esté lleno de las úlceras corruptoras del egoísmo. El egoísmo que está en el corazón ahora es una úlcera, enfermedad incurable de úlcera, enfermedad del cáncer, dice en otras partes, y en otras partes dice enfermedad de la lepra. Mientras el egoísmo, esa enfermedad esté en el corazón, la espiritualidad no puede crecer. Nos engañamos cuando decimos, yo soy espiritual, yo soy cristiano, yo ando con Cristo, yo soy convertido. Nos engañamos. Para que seamos cristianos, para que seamos espirituales, para ser hombre espiritual, que en el estudio anterior hemos leído en Gálatas capítulo 5, 1 hasta 5, el egoísmo ya no tiene que estar. Tiene que estar desarraigado, tiene que estar puesto subyugado, tiene que estar clavado en la cruz. Así que eso es lo que nosotros necesitamos comprender en esta oportunidad. En Ministerio de Curación, página 115, dice, por naturaleza somos egoístas y tercos. Así que ser terco también estamos en pecado. Somos homicidas, asesinos, porque eso nos va a llevar a eso. Egoístas también. Vamos ahora, así hermanos y hermanas, el pecado se originó en Adán y Eva. Y nosotros nacemos con esa herencia. El pecado entró, dice, por un hombre y pasó por todos los hombres. Nosotros hemos nacido con esa herencia, pecaminoso, tenemos naturaleza pecaminosa, por eso somos pecadores. Pero Dios dice que no nos hace responsables por eso, porque no somos culpables, solo recibimos, arrastramos eso. Pero ¿cuándo vamos a ser culpables? Tenemos que ser pecadores por elección. Cuando ya la luz nos llega y hemos entendido lo que estamos estudiando ahora, si ahora cedemos o elegimos actuar así, elegimos ser tercos, elegimos no creer, elegimos nuestro gusto, elegimos lo que queremos o elegimos lo que otros nos han dicho,
ahora sí ya somos pecadores por elección. Ahora sí vamos a ser culpables. Eso es lo que la ley de los 10 mandamientos va a condenar. Pecado por elección. Necesitamos seguir estudiando acerca de eso y ya estudiaremos más adelante, porque ahora estamos estudiando cómo el pecado se originó en Adán y Eva, ya hemos visto. Adán y Eva ahora ya tenían el egoísmo en el corazón, ya no el amor. Ya tienen el veneno del pecado. Ahora veamos en Caín, ¿qué pasó con Caín? Vamos a leer Historia de la Redención, página 55, el párrafo 2. ¿Qué nos dice acerca de Caín? Dice, Caín no se arrepintió. En lugar de censurarse y aborrecerse por su incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios. E impulsado por sus celos y su odio, contendió con Abel y lo cubrió de reproches. Abel mansamente señaló el error de su hermano con amor y le demostró que el mal estaba en él mismo. Pero Caín odió a su hermano desde el momento cuando Dios le manifestó las pruebas de su aceptación. Y después, ¿qué pasó con Caín? Caín mató a su hermano Abel. Así que el pecado se repitió exactamente como en el cielo le aconteció a Lucifer, a Satanás. Y exactamente como ocurrió con Adán y Eva, ocurrió con Caín. Dice que Caín podría haberse arrepentido, porque con amor, con ruegos, Abel su hermano le dijo de que debía traer un cordero y Dios podía perdonarle todavía. Pero no ha creído ni en su hermano ni en Dios, y más bien le reprochó y estaba descontento de que Dios le había aprobado a Abel. O sea, pensó que Dios era malo. Así que entonces, a la final, Caín mató a su hermano. Pero ese homicidio primero comenzó en el corazón, descontento, desconformidad, falta de creer en Dios, en su hermano. Así el pecado comienza, hermanos. Si nosotros todavía tenemos esos males en el corazón, entonces estamos esclavizados, somos esclavos de nosotros mismos, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos del egoísmo. Necesitamos liberación. Cristo dice, ya murió en la cruz para libertarnos. En el libro Ministerio de Curación, página 59, dice, cuando Cristo murió en la cruz, con su sangre firmó la carta de libertad, de emancipación para todo el mundo, para todos los pecadores. Ya estamos libres, ya podemos escapar del pecado. El salmista David dice, huye al monte, dice, cual ave, ya estás libre. Pero el pecador no quiere huir, no quiere escapar, sigue ahí en el pecado. Es como cuando en la historia de Estados Unidos, Abraham Lincoln, este presidente dice que firmó la libertad para los esclavos negros. Pero aquellos que vivían alejados y no habían entendido esa ley de liberación, seguían siendo esclavos de sus amos. Así estamos nosotros. Ya podemos vivir libres de pecado. Podemos vivir libres de toda opresión, de toda esclavitud. Podemos decir con seguridad, podemos quedar libres de esta opresión de la cuarentena. Los gobiernos nos han impuesto una ley de no ir a trabajar libremente, de no salir de nuestra casa libremente, de no ir a la iglesia, de no poder predicar. Seguimos esclavos porque nos falta fe, no hemos creído. Ya un poquito el Señor a mí me dio la seguridad
de que podemos estar libres en este tiempo. Les he contado un poquito la historia del hermano que trabajaba en la obra médico-misionera con nosotros aquí en Curabasi, el médico. Trabajó 1 año con nosotros en la obra médico-misionera. Y aquí este hermano que trabajó con nosotros, hace 1 mes, un día vino a mí y me dijo: hermano, ya no puedo estar aquí con manos cruzadas solamente estudiando. Yo necesito trabajar. No me queda otra, que dijo, necesito irme en el campo. No tengo un terreno todavía, pero puedo ir a los terrenos de mi padre que vivía en el campo allá a 16 horas de viaje de aquí, casi entrando a la selva. Yo quiero ir, me dijo, ya me he decidido, estoy decidido. He pedido al Señor. ¿Cómo puedo ir? Quiero que me lleves, hermano, me dijo, en tu movilidad. Entonces yo le dije, no hay problema, si Dios permite, podemos ir. Pero le dije, saca los permisos por internet para ti, para tu esposa, para tus 2 hijitos y para tu suegra y para mí también, y para los carros también. En un día el hermano sacó los permisos por internet, en un día nos fuimos al hospital, sacó los certificados médicos y en la misma noche a las 7 de la noche estuvimos saliendo ya. Dios puede hacer los milagros. Dios nos puede, la libertad es real. Necesitamos confiar. Yo pienso que sea cual fuere, el hermano confió en Dios y confió en que podía Dios hacer milagros. Así que viajamos 2 días y llegamos allí. Y se quedó el hermano allí en el campo a comenzar una nueva vida y a trabajar. Él dijo, yo quiero cultivar la tierra. Así que, hermanos, la libertad Cristo firmó en la cruz. Todos estamos libres del pecado. El pecado es opresión. Satanás nos ha esclavizado. Y aún la bestia dice se va a unir. Eso todos sabemos. La bestia, el falso profeta, se van a unir y van a decretar leyes. Van a dar poder, dice, a la bestia. La imagen de la bestia se va a unir primero y va a dar poder a la bestia. Eso nosotros sabemos de memoria. Necesitamos estar preparados para ese momento. Necesitamos unirnos con Cristo porque el pecado nos separó. Necesitamos el amor de Dios en el corazón para que ya seamos salvos del pecado. Entonces el pecado es una locura en la cabeza y es odio en el corazón. Así que la locura que tenemos en el corazón, ¿no? A veces el enojo, la ira, el descontento en la cabeza, eso es pecado. Y el odio en el corazón. El pecado es asesinato. El pecado es rebelión contra Dios. Y la rebelión es un acto o actitud. No necesariamente un acto externo, que ya tarde que temprano tiene que manifestarse. Así que en esta oportunidad hemos estudiado lo más que hemos podido, pidiendo a Dios que nos haga entender cómo es el pecado, cómo comenzó con Adán y Eva y con Caín. Ahora mañana vamos a continuar estudiando, vamos a continuar cómo pasó con Abraham. Después, así sucesivamente, vamos a aprender primeramente de la historia. La historia es una maravilla, es una lección práctica, no es un cuento la historia. Trae una lección de vida para nosotros o de muerte. Necesitamos la sabiduría, la mente de Dios para comprender. Espero que los hermanos puedan meditar en estas palabras para que
para el siguiente estudio estemos preparados para continuar aprendiendo mucho más. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta noche, y Él pueda dirigirnos para que podamos ser liberados completamente del pecado y Dios nos pueda utilizar como instrumentos de justicia para salvar también a otros del pecado. Primero necesitamos nosotros ser salvados del pecado y aprender a vivir por fe. El justo vivirá por la fe. O sea, el justo es el que vive por fe. El pecador no puede vivir por fe, tiene que ser libertado. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.